Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios por ese gran sacrificio que, siendo nosotros enemigos de Dios, hoy podemos sentarnos a su mesa, hoy podemos tener comunión con nuestro Señor y comunión cercana con Él. Gracias por ese gran sacrificio. Hoy se me ha dado el privilegio de poder estar delante de ustedes, no merecido, pero por la gracia de Dios. Les invito a que busquemos nuestras Biblias, la carta segunda de Juan. La carta segunda de Juan. Juan escribió un evangelio, 3 cartas y un libro de revelaciones o apocalipsis. Las 3 cartas se encuentran bastante cerca del Apocalipsis, así que entre Génesis y Apocalipsis por ahí está la segunda de Juan. De hecho, está para el final de la Biblia, pueden buscarlo. Vamos a estar leyendo toda la carta. No se asusten, solamente tiene 13 versículos, no es muy larga. Aunque vamos a estar mayormente hablando de los versos del 14 al 11. Digo, del 4 al 11. Ahora sí. El mensaje de hoy es titulado Permanece vigilante. Permanece vigilante. Se dice que en cierta ocasión había un caballero llamado Sofronio. Aquellos que están por tener algún hijito por ahí, pues, un buen nombre para Sofronio. Y este Sofronio tenía una hija. La hija un día le preguntó a su padre, a don Sofronio, le preguntó: papi, ¿puedo ir a compartir el día de hoy con mi amiga? Mi amiga se llamaba Libertina. Y el padre le dijo: no puedes ir a compartir con Libertina. La hija, pues claro, una hija teenager, una hija en esos años entre 12 y 19, ¿verdad? Se enojó con su padre, se fue para su habitación, y el padre, bueno, dejó que pasara un tiempo y después se acercó a ella y le llevó un pedazo de carbón apagado. Y le dijo: toma este pedazo de carbón. Y ella lo miró y dije: ¿Pero ¿para qué? Tómalo, agárralo en tu mano. No te va a quemar, no te preocupes. Ella lo toma y de inmediatamente lo suelta y dice: no me quemó, pero me manchó las manos. Él le dijo: correcto, en ocasiones hay situaciones que quizás no nos destruyen por completo, pero nos manchan y debemos saber cómo lidiar con ellas. Leamos en el libro de Segunda de Juan. Hoy sí traje los lentes. Dice el libro, la carta segunda de Juan. El anciano, a la señora escogida y sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que está con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegra en encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis
lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Padre eterno, Padre santo, delante de ti estamos. Padre nuestro, ante tu presencia estamos en este momento. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has dejado estas escrituras para nuestra edificación, para que a través de ellas podamos crecer en ti, conocerte más y más cada día. Gracias, Señor, por este pueblo que tú has redimido, por el cual tú has derramado tu sangre y has lavado, Señor. Gracias por cada uno de ellos en este momento. Padre, ayúdame a traer tu palabra, a hablar tu verdad, a hablar lo que tú tienes para nosotros en este día, a través de tus escrituras. Muévete en medio nuestro, edifica tu pueblo, sana heridas, allana lo que esté áspero, Señor, endereza lo torcido, sana lo que esté enfermo, restablece lo que esté quebrantado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Amén. He titulado el mensaje en esta mañana, Permanece vigilante. Permanece vigilante. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Las otras dos cartas, primera y tercera, de Juan, no es un vehículo, no es que tiene primera, segunda y tercera, son tres cartas diferentes, y el Evangelio y el Apocalipsis de Juan. Aunque muchas personas han tratado de discutir la autenticidad, la realidad es que para el siglo I, para finales del siglo I, las iglesias ya tenían copias de esta carta y la consideraban como inspirada de Dios y que había sido auténtica del apóstol Juan. Esta controversia viene por el hecho de que el libro nunca menciona su nombre. Pero cuando estudiamos esta carta y vemos primera de Juan y vemos tercera de Juan, vemos que son casi idénticas las tres. Primera de Juan tiene 5 capítulos, segunda tiene 1, tercera tiene 1. Sin embargo, el mensaje es esencialmente similar y el idioma es complejo de la misma manera. De hecho, algunos eruditos consideran que segunda y tercera de Juan, él la haya escrito en el mismo papiro de una sentada. En una sola ocasión haya escrito la segunda carta de Juan dirigida a la señora y la tercera de Juan que se la dirigió a Gallo. No me pregunten quién era Gallo, no me pregunten quién era la señora. Esta carta comienza, de hecho, diciéndonos de forma interesante, el anciano a la señora y sus hijos. Es como abre la carta. El término él, que encontramos el anciano, en griego es el término hoi, quiere decir uno de o uno entre. Por tanto, se sobreentiende que cuando él utiliza el anciano, no está diciendo aquel que es viejito o anciano de edad, sino se está refiriendo al título, uno entre los ancianos, uno de los ancianos.
no, nuevamente no de edad, sino el título anciano. Y el título anciano era común en el primer siglo utilizarse, quiere decir exactamente lo mismo que pastor o obispo. Es el mismo título y se utiliza de modo intercambiable, se utilizaba en el primer siglo y a través de la historia de la iglesia se ha utilizado de modo intercambiable. En Primera de Pedro capítulo 5, versos del 1 al 2, vemos que estas tres palabras, las tres palabras se utilizan en estos dos versos. Comienza Pedro diciendo el anciano, como uno de ustedes ancianos, y le continúa diciendo, pastoreen la congregación, permaneciendo vigilantes, es episcopeos, quiere decir episcopos, de donde sale la palabra obispo. Tenemos los tres términos en dos versículos, o en un mismo pensamiento, como diríamos, de un solo respirar. Pedro utiliza los tres términos de modo intercambiable. Y continúa diciéndole a la señora, Kiria, escogida y sus hijos. Discúlpeme, Kiria no es el nombre de la señora. No es que ella se llamaba señora Kiria, como me dicen las hijas del hermano John, que me dicen, don Samuel. Yo una vez le dije, pues no me digan don. No, es que si no le llamamos así, nos buscamos problemas con nuestro papá. Así que no se metan en problemas. Este no es el caso aquí. Ella no se llama Kiria. Kiria es la palabra para señora. Así como Kyrios quiere decir señor, Kiria quiere decir señora. El término utilizado aquí es Kyrias o Kiria, lo cual viene de la palabra kuriake, lo cual en romano, en el latín romano y en arameo se utilizaba como Kiria y se refería a la iglesia, a una congregación. Muchas personas, muchos eruditos han tratado de decir que esto es una señora física, la cual era muy influyente y que muchos recibió en su casa, muchos de los apóstoles cuando pasaban por esta área. No se sabe exactamente dónde estaba esta área, pero todo indica ser que se refería a una congregación. El modo en que Juan termina esta carta diciendo, los hijos de tu hermana escogida, las palabras son casi idénticas, nos da a entender que se refería a congregaciones y no necesariamente a una persona física. En adición, esto se hizo una carta circular, lo cual quiere decir que ya para final del siglo I, aproximadamente unos 5 a 10 años desde que se escribió, ya habían copias de esta carta en casi todas las iglesias. Si hubiese sido una carta personal a una dama, ella se hubiese quedado con la carta, no hubiesen hecho copia de ella. Sin embargo, las cartas se hicieron copias de esta carta, no en un Xerox machine o una computadora, sino a mano, pero ya se habían hecho copias de la carta, se habían enviado a todas las iglesias, lo que nos da a entender que era una carta circular. Y él está muy agradecido porque ha encontrado de sus hijos, los miembros de la iglesia, en diferentes lugares y todos dan testimonio. Esto puede ocurrir a causa de persecución. En ese tiempo sabemos que la iglesia estaba siendo perseguida y posiblemente Juan había encontrado miembros de esta congregación en diferentes sitios. Tenemos que tener en cuenta que no todo lo que lleva nombre de iglesia realmente es una iglesia. Muchas veces escuchamos personas decir, si dice iglesia, yo no tengo problema con eso. Bueno, el apóstol Juan sí tenía problema con eso. Él dice en el libro Apocalipsis capítulo 3, verso 9 y capítulo 2, verso 9, dice que algunos son sinagogas de Satanás. No todas son iglesias de Cristo. Una iglesia de Cristo es aquella que ha sido llamada fuera. Quiere decir una asamblea de personas redimidas, las cuales han sido sacadas del mundo de la vida pecaminosa y han sido escogidos, llamados, sacados del mundo para formar el cuerpo de Cristo. Si una persona dentro de una congregación no se le dice que tiene que arrepentirse de sus pecados, que tiene que dejar la vida mundana, entonces no está en una iglesia.
Podrá estar en un club social, pero no en una iglesia. Esta iglesia estaba probablemente siendo perseguida y tenía problemas también de falsedades doctrinales eclesiásticas. Es posible que Juan haya fundado esta congregación y después haya partido a otro sitio y por eso conocía a algunas de las personas. Él les dice, está muy alegre porque ellos permanecen en la verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio de Cristo. Y les dice que por cuanto están en el Evangelio de Cristo, en esta verdad, esa verdad permanece para siempre. Eso siempre ha de permanecer. Esa verdad, eso nadie lo puede quitar. El que tiene el verdadero conocimiento del Evangelio de Cristo, lo ha hecho parte de su vida, parte integral, ha sido lavado con la sangre de Cristo, permanece para siempre. Y continúa diciendo que como resultado, nosotros, es decir, todos los creyentes, hemos recibido gracia, misericordia y la bendición de tener comunión espiritual de parte de Dios. Eso es paz. La gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. Y ninguno de nosotros merecíamos estar aquí hoy. La realidad es que ninguno merecíamos tener comunión con Dios. Éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, a Él le plació darnos, ¿verdad?, reconciliarnos con Él. Y ahí de inmediatamente entra entonces la hermana gemela de la gracia, que es la misericordia. Son dos hermanas que van agarradas de la mano. La misericordia es cuando no se nos da lo que sí merecemos. Y la realidad es que no merecíamos ser lavados con la sangre de Cristo. No merecíamos tener vida eterna. No merecíamos tener comunión con Dios. Sin embargo, a Él así le plació y nos ha dado lo que no merecíamos. Esto nos trae una comunión, una bendición de tener una comunión eterna. ¿Cuánto tiempo es eterno? Una comunión eterna con Dios, lo cual nos trae paz y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos en los versos del 4 al 7, el apóstol Juan comienza dando unas palabras de encomio. Le dice, mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Eso es el verso 4. Hoy día tenemos lo que se conoce como un movimiento postmodernista, donde cada persona puede tener su propia verdad. Y encontramos personas que tú tratas de evangelizar y dices, bueno, si tú crees en Cristo, esa es tu verdad. La realidad es que en algún punto todos podemos estar equivocados, pero solamente uno puede tener la razón. Si yo tomo esta botella de agua y yo digo, el agua dentro de esto está mojada, usted me puede decir, no, eso está seco. Y otro me puede decir, no, eso es sólido. Y puede que todos estuviésemos equivocados. Pero el que dice que esto está seco, esto está sólido, no tiene la verdad. Hay una sola verdad. Todos podríamos estar equivocados, pero si yo la abro y lo experimento, me voy a dar cuenta que solamente hay una verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Aquel que creó todas las cosas, aquel que es exaltado por siempre, infinito, inmutable, aquel que de la nada sacó todo lo que hay, aquel que diseñó cada cosa existente el día de hoy, aquel que te diseñó a ti y a mí, Él tiene la verdad. Él determina lo que es la verdad. Y Él ha dicho que Jesucristo es la verdad.
La verdad solo hay una, la revelación de Dios que Jesús trae. El mismo Jesús por lo que realmente es como revelación de Dios. Esa es la verdad. Jesús dijo en el Evangelio que era la verdad, Juan 14:15. Y en adición dice más, Juan 8, 31 y 32 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa última frase y la gran mayoría de la gente no sabe ni de dónde sale? Nos dice ahí, si permaneces en mi palabra. ¿En qué hay que permanecer? En la palabra. Si permaneces en mi palabra, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Permaneciendo en la palabra. La verdad es Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Permaneciendo en la palabra. Y nos dice que la verdad, Cristo, nos hará libre. Solamente a través de Cristo podemos ser realmente libres. No hay otro modo, no hay otra forma, no hay otro mecanismo, no hay otro camino. No hay muchos caminos. No todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos conducen al mismo fin. Solo a través de la palabra podemos conocer a Cristo, quien es la verdad. El verso 5 y 6 nos dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué principio está hablando? Juan 13, 34 y 35 nos dice, un nuevo mandamiento os doy. No era una sugerencia, era un mandato, era un orden, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuánto debemos amarnos unos a los otros? Como Cristo nos amó, que dio su vida por nosotros. Muchas veces estamos en las bancas de la iglesia y decimos, ese hermano no me cae bien. O ese hermano no me simpatiza. Como decían aquellos, no me simpatizas. Y tenemos esa enemistad. No, yo no tengo nada contra del hermano, pero es que no me cae bien. Es que prefiero evitarlo. Cristo dio su vida aún por sus enemigos. Nos dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Ahí encontramos otra perspectiva, que es andar conforme a sus mandamientos. La palabra andar quiere decir comportarnos o vivir. Quiere decir que nuestra vida completa debe ser una vida de amar a nuestros semejantes, de amarnos los unos a los otros. Está hablando de un amor sacrificial, de un amor entre hermanos. Si tú estás en una congregación y tú no te sientes parte de esa congregación, algo no está bien. Si tú estás entre el pueblo y tú dices, que no sé, yo no me siento bien ahí, como que no me llevo bien. Algo está ocurriendo en ti. Pueden haber dos razones para eso. O estás en el sitio equivocado, o no conoces al que vive en nosotros. Porque aquel que vive en nosotros nos hace llevarnos con los hermanos, porque si vive en mí, y vive en Milton, y vive en el pastor, y vive en el hermano y la hermana, entonces ese mismo Dios nos hace unirnos. Si tú no sientes esa unión,
o estás en el sitio equivocado o no conoces al Señor. Debes examinar tu vida. Debes examinar lo que estás viviendo o en qué estás creyendo. Este mandamiento era un mandamiento viejo. ¿Por qué era un mandamiento viejo? Porque ya Cristo lo había establecido, que nos amáramos los unos a los otros. Pero era un mandamiento nuevo en perspectiva, porque Dios enseñó a amar aún a nuestros enemigos, Romanos 5:10. Siendo nosotros enemigos de Dios, Él dio a su Hijo. Si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios dio a su Hijo para reconciliarnos, ¿cómo nosotros no podemos reconciliarnos con el hermano? Primera de Juan nos dice una y otra vez cómo tú puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano a quien has visto. Eres un mentiroso. Debemos amar a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir que amemos también a nuestros enemigos? Quiere decir que nos preocupemos. Quiere decir que cuando los veamos sintamos la compasión que Dios siente por ellos. No quiere decir que aplauda su pecado, no quiere decir que los abrace en su pecado, en su estilo de vida pecaminosa. Quiere decir que tengas compasión por ellos. Así como Dios quiere que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento, en nuestro corazón debe haber ese mismo deseo de que todo el que nos rodea, todo el que vemos, todo con el que compartimos, nuestro primo, nuestro cuñado, nuestro abuelo, nuestros hijos, todos puedan proceder al arrepentimiento. Y según cómo podemos amar a nuestros hermanos, debe haber un sentido de amor compasivo hacia aquel que se está perdiendo, hacia aquel que está en enemistad con Dios en este momento. Cuando hablamos de una persona, le hablamos de su pecado, le hablamos de su condición pecaminosa, no lo hacemos porque lo odiamos, lo hacemos porque lo amamos. Y queremos que cambie su estilo de vida. Queremos que pueda tener una relación verdadera con Dios. Jesús debe ser la prioridad en mi vida sobre mi familia, mi hogar, mis anhelos, mis deseos, mis metas, todo en mi vida. Eso quiere decir que todo lo que yo soy debe estar dirigido hacia Cristo. Por tanto, cuando veo una persona que no conoce a Cristo, debo sentirme dirigido hacia atraer a esa persona, hacia ministrarle a esa persona. Es la prioridad en mi vida. Debe ser la prioridad en mi vida. Mis sueños, conversaciones, planes, metas son todas de Él. Salmo 37:4 nos dice: deleítate asimismo en Jehová y concede las peticiones de tu corazón. ¿Cómo podemos deleitarnos en el Señor y no preocuparnos por lo que Él se preocupa? Y tener sin cuidado alguno aquello por lo que Él se preocupa. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en Él. ¿Cuál mandamiento? Primera de Juan capítulo 2 versos 7 y 8. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. ¿Qué principio? Desde Cristo. Y mandamiento antiguo, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Cuál es el mandamiento? Nuevamente, la palabra. Que andemos en la palabra, que oigamos la palabra, que aprendamos de la palabra.
a la medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, nuestra perspectiva comienza a cambiar. Vamos entendiendo cosas que antes no comprendíamos. Vamos creciendo y madurando en el Señor. La palabra que habéis oído, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, porque los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿A qué hombre se refiere? A aquellos que recibieron la palabra. Esta inspiración quiere decir llevados o movidos. La imagen aquí es de una barca de vela. Cuando el viento sopla, lo mueve hacia su destino. Y en la imagen aquí, aquellos hombres fueron movidos por el Espíritu para escribir lo que Dios le había dado. Esto no era capricho de hombre, esto era lo que Dios le estaba dando. Y si esto era la palabra de Dios, palabra respirada por Dios, el aire de Dios, el soplo de Dios, es palabra santa porque Dios es santo. Es inerrante porque Dios es inerrante, es perfecto. Nos dice Hebreos 1 y 2, Dios habló de muchas maneras a los profetas en el pasado y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Por tanto, no necesitamos estar recibiendo nuevas revelaciones o nuevos conceptos o nuevas visiones o cosas nuevas porque la Biblia no es suficiente. Si la Biblia no es suficiente, entonces Dios no es suficiente. Pero Dios es un Dios perfecto, un Dios inefable, un Dios en toda su perfección, un Dios eterno, inmutable, un Dios santo. Y lo que Él ha hablado, lo que Él nos ha dejado es todo lo que necesitamos, es más que suficiente para conducir nuestras vidas. Nuestro amor por Dios crece con la palabra. Amemos compasivamente al prójimo a través de su palabra. Estemos constantemente en las Escrituras, buscando las Escrituras para que podamos conocer mejor cómo amar a otras personas, para conocer mejor cómo amarnos los unos a los otros, para poder sostenernos cuando vemos a algún hermano flaqueando, para poder ayudarnos y levantarnos cuando vemos a otro hermano titubeando en su caminar con Dios. En los versos del 7 al 8 nos dice, pues muchos engañadores han salido al mundo. Es la primera parte del verso 7. ¿Qué quiere decir con que han salido? Sencillo, una vez estuvieron sentados entre nosotros. Una vez estuvieron entre nosotros. No literalmente quiere decir aquí, pero entre el pueblo de Dios. Un día estuvieron sentados, muchos recibieron palabra, muchos crecieron, cantaron, crecieron en las bancas de la iglesia, participaron de todas las cosas, sirvieron en la iglesia, en diferentes áreas. Algunos aún llegaron a predicar, a enseñar. Pero el término ahí nos dice que se desvanecieron. Quiere decir que ya no están, se fueron. Se fueron. Esto se conoce, y creo que el hermano Byron estaba hablando de eso esta mañana en la clase de los matrimonios, se conoce como deconstruccionismo. ¿Cómo es? Deconstruccionismo cristiano o deconstruccionismo de la fe. Quiere decir cuando personas que por años han estado en la iglesia, son personas que mayormente han sido criados en la iglesia,
personas que han estado practicando por muchos años un evangelio cultural, un cristianismo cultural. Y ya hoy día no están. La palabra nos llama a ser edificados, quiere decir construir. Ser edificados. ¿Edificados en qué? En la palabra. Seamos edificados en la palabra. Estos desconstruccionistas, o como se diga, casi siempre su queja es: en la iglesia me trataron mal. Yo fui abusado en la iglesia. Yo tuve problemas en esa iglesia. En esa iglesia hay un montón de hipócritas. Qué bueno que te fuiste. Y siempre están hablando de aquellas cosas que le ocurrieron, asuntos personales que le ocurrieron en la iglesia. Y la realidad es que como creyentes, como miembros de una iglesia, no queremos que nadie sea herido de esa manera. Pero no encontramos a estas personas hablando y diciendo: yo me fui de la iglesia porque ahí predicaban la palabra. O yo me fui de la iglesia porque me cansé de orar. O yo me fui de la iglesia porque allí no se estudiaba. Siempre son asuntos personales. Y de esto hacen convenciones. Sí, hacen convenciones. Y se reúnen todos aquellos que en un tiempo estuvieron en la iglesia. Y traen oradores de la misma manera. Se conocen también como exvangélicos. Un tiempo estuvieron en la iglesia y también se fueron porque fueron maltratados. Y no es asunto de alegría que una persona, cualquier persona, haya sido maltratado en una congregación. Debemos velar por eso. Pero nosotros no venimos aquí para que todo el mundo se sienta bien en las mejores sillas, tenga el lugar de más popularidad o el lugar más cómodo. Venimos aquí para hablar lo que Dios nos dice que hablemos. Venimos aquí a adorar a nuestro Dios. No venimos por nosotros, venimos por Él. Juan decía: hijitos, esta es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros. Nuevamente esa frase, ¿verdad? Se fumaron, se desaparecieron. Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 8 y 9. No todos eran de nosotros. Los falsos maestros por lo general se identifican con el progresismo, pensadores avanzados, personas con mente abierta y aventureras. Están basadas en nuevas revelaciones, sueños, visiones y formas de ser más atractivas y relevantes al mundo. Encontramos a veces en canales de YouTube y en diferentes medios eso mismo, que no construyen pero derriban, hablando y dando su testimonio por qué ya no están en la iglesia. Aún han escrito libros sobre el tema, por qué ya no soy cristiano y cosas similares. Y muchos de ellos los encontramos hablando de nuevas revelaciones y de sueños y de cosas, como aquella que decía que no entendía la Biblia, era demasiado complicada para ella, por tanto le pidió a Dios que le hablara directamente. Y un día durmiendo, Dios la llamó y le dijo: toma papel y lápiz y empieza a escribir. Y ahí surge el libro Dios llama o Jesús llama. Supuestamente nuevas revelaciones más al día para nosotros que no están en la Biblia.
Y muchas personas dicen que reciben sueños y visiones y cosas, que Dios le ha dado nuevos mensajes, que Dios le ha dado una nueva forma de tratar con la gente, que Dios le ha dado nuevos modelos. La situación es que si es Dios, lo cual no es, si fuese Dios, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios inmutable. Por tanto, su palabra es del mismo modo. Y si su palabra, estas supuestas visiones y cosas, fuesen reveladas por Dios, entonces esto hay que añadírselo a la Biblia, porque es palabra respirada que ha salido de la mente, del corazón y del aliento de Dios a estas personas. Entonces hay que añadírselo a la Biblia. El problema es que Dios mismo dijo que no le añadieran nada, que no se le añadiera nada. En el pasado Dios habló a los hombres de muchas formas y de muchas maneras, pero en los últimos tiempos no ha hablado a través de su Hijo. Es la mayor revelación que jamás podamos recibir. Estos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No proclaman la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Es la misma esencia y la misma sustancia. Thomas Watson nos dice que esto no es un asunto de privilegio, no es un asunto de superioridad, sino un asunto de prioridad. El Padre es el Padre porque tiene a alguien que dirigir la asamblea. Y el Hijo se somete al Padre voluntariamente. Y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Pero esto no quiere decir que uno es mejor que otro, o que uno tiene más poder que otro. Son tres personas en la misma Trinidad y tienen un consejo perfecto. Por estas personas no hablan nada de esto porque no lo entienden. No creen o practican que Cristo ha de regresar en carne. El término ha venido, la palabra venido, es una palabra más neutra, la cual puede referirse al pasado, pero también se puede utilizar y se ha utilizado en el Nuevo Testamento en varios lugares para referirse a venir. Quiere decir, hay una expectativa. Cuando Juan nos dice aquí que no profesan que Cristo ha venido en carne, tanto está señalando al pasado, quiere decir que no ha resucitado. Ellos decían que no había resucitado en carne, los griegos creían esto, los gnosticistas creían esto, que Cristo no había resucitado en carne. Había sido un espíritu que había salido porque ellos creían que el cuerpo carnal era una prisión. Y cuando una persona moría, era libertado de esa prisión. Por tanto, ellos no podían comprender que Cristo hubiese resucitado en un cuerpo glorificado. Ellos decían, no, Él resucitó en un espíritu. Como algunos que todavía hay por ahí que predican eso mismo, que Cristo se deshizo en la tumba y salió en espíritu. Pero también se refiere a la expectativa de que Cristo ha de regresar en carne. Ha de regresar con ese cuerpo glorificado. Él es la primicia de lo que hemos de ser. Pero esto tú no lo oyes desde muchas iglesias. No lo oyes de muchos púlpitos. Juan sigue diciendo, este es el engañador y el anticristo. El que no cree estas cosas, no creen en Cristo, el Cristo de la Biblia. Hablan de sus propios Cristos, como a ellos bien les place. El Cristo que ellos quieren. Tienen su propio ídolo de lo que es Cristo. Pero no es el Cristo de la Biblia.
Nos dice Mateo 7, 15, 16 y el 23, esto es Cristo hablando. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos e higos de los abrojos? Y entonces los declararé jamás. Ahí mezclé dos versos, perdón. Ahí está la última parte del verso. Jamás los conocí. Verso 23, el verso 23. Jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican la iniquidad. ¿Verdad? Y encontramos Cristo diciendo que estos falsos profetas son lobos rapaces. Eso no es el perrito que cuando tú llegas a tu casa te mueve la colita y te saca la lengua. Y se vuelve loco brincando. Lobos rapaces quiere decir que toman a la oveja y la despedazan. La hacen pedazos, la destruyen por completa. Y eso hacen estos falsos profetas. Los falsos profetas no vienen con una camiseta que diga en letras rojas bien grandes, falso profeta. Dice ahí que vienen disfrazados de ovejas. Vienen disfrazados de ovejas. ¿Cómo los podemos conocer? Porque no predican la palabra. Y si usan versos bíblicos, lo cual muchos hacen, no van en acuerdo a lo que el verso bíblico realmente quiere decir, en acorde a cómo Dios los respiró, sino que los manipulan para que diga lo que ellos quieren decir. Lo que ellos quieren decir. Esto no es una persona necesariamente cuando nos habla aquí de anticristo, sino de un espíritu, un ideal, una cosmovisión que rechaza al Cristo de la Biblia. Aceptan al Cristo de su propia abolición o un cristianismo sin el Cristo bíblico. ¿Cuántos hay? De hecho, esta mañana hablaba con un hermano que me decía que por años había estado sirviendo. Y es bueno que sirvamos. Es bueno que sirvamos. Pero usted no sirve para ganarse el reino de Dios. Usted no sirve para acumular puntos con Dios. Usted sirve en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por usted. Usted sirve con alegría. Usted sirve con regocijo porque a la medida que usted va sirviendo, usted va viendo el avance del reino de Cristo. El servicio nunca debe ser una carga, debe ser un regocijo. Si en tu área de servicio no te estás regocijando, no estás creciendo espiritualmente, examina que probablemente estás en el servicio equivocado. Debe ser un regocijo. Muchas personas aún están deseosos por ver las calles de oro y el mar de cristal. Quieren estar allá en el cielo, aunque Cristo no esté allí. No les interesa el Cristo de la Biblia, solo sus beneficios. Quieren ser sanados, quieren ser ricos, quieren tener la casa más grande, el vehículo más hermoso, quieren tener el mejor trabajo, quieren tener la mejor posición. Claman y proclaman riquezas, pero no claman ni proclaman que Dios le dé el anhelo por predicarle a las almas, por salir a lugares remotos a llevar el mensaje de Dios. No desean a Cristo solo sus beneficios. Sin embargo, la palabra nos dice que esto no es por obras hechas. Mateo 7, 21, 23 al 23 nos señala cuando Cristo dice que muchos vendrán aquel día y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos cuantas cosas. Y Él los dirá: apártense de mí, no los conozco. Esa palabra conocer en el Antiguo Testamento tenía que ver con relaciones íntimas matrimoniales. En el Nuevo Testamento se refiere o se utiliza con el concepto de tener un conocimiento íntimo de la persona. No es solamente un conocido, si es
el don que vive allá abajo. No, es una relación personal de tú a tú, cara a cara. Y nos está diciendo que Cristo les dirá, apártense de mí, no los conozco. Habrán usado mi nombre, habrán hecho muchas cosas, pero no son conocidos por mí. Yo no sé quiénes son ustedes. Desean a un Cristo que es todo amor. ¿Cuánto no vemos eso hoy día? Todo amor. Dios es amor. Dios tiene que amarnos. Dios no puede hacer nada contra nosotros porque Él nos ama. Él es todo amor. Sin embargo, no hablan de la perspectiva de su regreso porque esto implica juicio. Según la Tesalonicenses 1, de 6 al 10, nos habla de cuando Él venga. Cuando Él se presenta en las nubes, ha de pasar juicio sobre aquellos malvados y ha de recompensar a aquellos que son sus siervos. No quieren al Cristo que ha de juzgar al mundo. Tened cuidado, verso 8. Para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundantemente recompensa. Nos habla de que debemos permanecer vigilantes de lo que creemos y no enredarnos en las doctrinas falsas de este mundo. Esto lo podemos hacer de diferentes formas, a través de la radio, la televisión, los videos, los medios sociales. Diariamente estamos siendo bombardeados por doctrinas falsas y predicadores que no traen la verdadera palabra de Dios, sino palabra en acuerdo a sus propios caprichos y voliciones. Tenemos que tener cuidado, permanecer vigilantes para que no seamos enredados en estas cosas. La obra transformadora del Espíritu Santo ha de continuar nuestra salvación, pero nos toca a nosotros el crecer en santidad, lo cual su Espíritu nos lleva a desearlo a Él, a desearlo cada día más, el acercarnos y conocer de Él. Pues nos corresponde a nosotros abrir nuestras Biblias, nos corresponde a nosotros pasar tiempo en oración. Nos corresponde a nosotros pasar tiempo con los hermanos, entre los hermanos estudiando la palabra. El Espíritu podrá poner el deseo en ti, pero si tú no hablas la palabra, no te va a entrar por osmosis. El verso 9 nos dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Qué quiere decir que no tiene a Dios? Quiere decir que no permanece en la doctrina de Cristo. Quiere decir que nunca lo ha tenido. Ya lo vimos en primera de Juan 2:19. Aquella persona que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, nunca ha tenido a Dios. Pero hermano Samuel, yo he conocido personas que han estado 20 años en la iglesia y han predicado y han hecho tantas cosas. No han tenido a Dios. Habrán tenido una religión, una práctica, habrán aprendido la jerga, habrán aprendido la costumbre, pero no tienen a Dios. La Escritura, Dios hablando, dice que no tienen a Dios. Usa la excusa que tú quieras, el argumento que tú quieras. Dios lo dijo, that's it. Eso es. Desviarse, nos dice ahí que se desvían, quiere decir que se exceden o sobrepasan los límites. Van más allá de los límites establecidos,
todo el que se desvía o todo el que va más allá de los límites establecidos. ¿Qué límite establecido? Nuevamente la palabra. La palabra es el lindero. Y todos aquellos que van más allá para decir, no, pues yo creo que se puede hacer esto, se puede hacer aquello, o podemos hacerlo de este modo. Tengan mucho cuidado que no esté pasando los límites. No esté pasando los límites. Hay personas que pasan los límites de tal manera que aún piensan que saben más que Dios. Y que pueden dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Lo que Él puede, lo que Él no puede hacer. No podemos exceder esos límites. Juan utiliza una ironía aquí. Se adelantan o quieren hacer mejor trabajo que Dios. La Escritura nos lleva a que prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Nosotros queremos arrastrar a la gente. Estamos pasando los límites. Dios es quien añade a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Nosotros predicamos la palabra. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra? Porque Dios quiso. Al día de hoy yo no entiendo el por qué lo hizo de esa manera. No entiendo el por qué nos ha dado a nosotros el que prediquemos la palabra. Pero así Él lo hizo. Él nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación. Nos dio a nosotros esa palabra de que llevemos este mensaje. ¿Qué mensaje? Que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos de Dios, Él murió por nosotros para limpiar nuestros pecados, para que hoy podamos tener y ser reconciliados con Dios, tener comunión con Dios. Pero es Dios quien trae a la gente. El que no permanece quiere decir que no continúa o que continúa. Sigue en una condición activa, no es simplemente permanecer sentado, sino en una condición activa. El que no permanece en la enseñanza de Cristo. Y nuevamente utiliza la palabra tiene, la cual nos habla de una relación personal o familiar. Puede tener una religión, pero no tienen a Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 23 nos dice, todo el que niega al Hijo, niega al Padre. Tú no puedes tener uno sin el otro. ¿Y qué quiere decir que permanece, tiene al Padre y al Hijo? Bueno, tiene al Padre, que es decir, a Dios, alguien que combina aspectos de autoridad soberana, sobrenatural y cuidado de su pueblo. Utiliza el término Padre porque siendo Él Dios, siendo quien es, todo exaltado, aún tiene cuidado de nosotros. Y nos sigue diciendo, y al Hijo, la palabra utilizada aquí es huion en griego, lo cual quiere decir alguien que tiene características esenciales y la naturaleza de Dios. Ese es Jesucristo. ¿Lo conoces? Si alguno viene, se acerca o llega a nosotros y van a venir, se acerca a vosotros y no trae esta enseñanza, no los recibas en tu casa ni los saludes. ¿De qué enseñanza están hablando? De Jesucristo, de lo que hemos estado hablando. Jesucristo es todo exaltado, el Padre es Dios, no hay otro camino, no hay otra forma. Solamente Cristo, solamente Cristo. Cuando participamos con ellos, los recibimos en la casa, que es que abrimos las puertas, que es que nos hacemos partícipe. Nos dice ahí Juan de modo fuerte, nos dice, no los recibas en casa, ni los saludes. ¿De quién está hablando? De aquellos que niegan la divinidad de Cristo, de aquellos que un día estuvieron sentados entre nosotros y creyeron, por lo menos participaron, proclamaron y hoy no están y han negado lo que en un día recibieron. Eso lo llama la Biblia que apostataron. Y nos dice Juan aquí que no los recibas en casa,
ni siquiera los saludes. El que los saluda se hace partícipe de su maldad. Ni siquiera los saludes. Si tú le dices a una persona que ha hablado en contra de Dios, que ha hablado en contra de la persona de Jesucristo, que ha negado la deidad de Jesucristo, tú le dices, Dios te bendiga. ¿Cómo tú le vas a decir que Dios te bendiga cuando esa persona está en contra de Cristo? Lo estás tratando de hacer partícipe de una bendición de parte de Dios cuando Él niega la realidad de Dios. Tú te haces cómplice entonces de lo que esa persona está haciendo. Juan nos llama a que nos apartemos de ello. El apóstol termina en los versos 12 y 13 diciéndose, yo quisiera estar entre ustedes y poder hablarles cara a cara. El término es boca a boca, quiere decir de frente. Poder hablar directamente con ustedes y darles más detalle, no solo con tinta y lápiz. Pero en este momento no puedo. No sabemos cuál era la condición de Juan en ese momento. Probablemente ya estaba desterrado. Pero dice, quisiera estar entre ustedes. Dice, y los hijos de tu hermana, otra congregación que le he estado ayudando, con la cual he estado compartiendo, les envía saludos. Como iglesia debemos estar atentos a nuestros hermanos. Instamos en todo tiempo, en conversación, en los chats, en las llamadas, insistamos en todo tiempo en escudriñar las Escrituras. En ocasiones pasamos tiempo haciendo bromas o hablando de tantas cosas y llamamos a los hermanos y hablamos del juego de pelota, del vehículo, del trabajo, de cuántas cosas. Seamos prudentes e intencionales en hablar más de la palabra, en traer a nuestros hermanos mayor conocimiento de la palabra, a compartir las verdades escriturales. Si lo va a llamar, mira, ¿qué leíste hoy? ¿Por dónde vas leyendo? ¿Qué has aprendido? Sea más intencional. Vamos a ayudarnos unos a otros a continuar creciendo. Hagamos la palabra de Dios nuestra palabra, porque en ella hay vida. Son como una lámpara, son más dulces que la miel y más valioso que el oro. Entonces, si la palabra es todo esto, hagamos la palabra de Dios nuestra palabra. Que habite en nuestros labios, que fluya de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué está llenando tu corazón? ¿De todas estas falsedades? Llénala de la palabra, para que cuando hables pueda fluir palabra de Dios. Cristo es Dios, no una emanación, una manifestación, una fuerza. Él es nuestro Rey y regresará a juzgar con juicio justo. El amor de Dios nos constriñe a hablar esta verdad. Seamos firmes en nuestra convicción, anclados siempre en las Escrituras. Nuestra palabra siempre esté anclada en las Escrituras. Oremos. Padre eterno, estamos delante de ti nuevamente. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho. Continúa hablando y ministrando nuestras vidas. Ayúdanos a continuar creciendo en ti. Ayúdanos a permanecer vigilantes contra estas falsas doctrinas. Tú dices en tu palabra que las expongamos. Tú dices en tu palabra, Señor, que tengamos cuidado con ellas. Nos dice, Padre Santo, que en los últimos días vendrán muchos engañadores y que debemos tener cuidado. Ayúdanos a poder comprender las verdades escriturales para que podamos permanecer firmes y no ser engañados. A poder conocer, a poder saber, a poder distinguir, a poder ver las diferencias entre lo que es, Señor,
palabra realmente tuya y palabra de hombre. Gracias te damos, Dios. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por esa sangre derramada que nos limpia de todo pecado y que perdona todas nuestras faltas. En el nombre de Jesús y por tu Espíritu. Amén.